Buenas noches. Como cada semana nos encontramos en el programa Dominio Informativo. Hoy, como también cada semana, nos acompaña mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y Georgina Gaxiola. Bienvenidos. Qué bueno que estamos pues tranquilos, ¿verdad? No tenemos a la vista ningún problema grave. ¿O cómo ves tú la situación actual de la nación, Raúl? Bueno, mira, después de una Semana Santa y esta de Pascua que termina, hay muchos temas muy importantes. Y uno que sobresale por la preocupación que genera el que primero llegan a pedir asilo los indocumentados que llegan de Guatemala, El Salvador, etcétera, por Chiapas. Los tienen en un lugar, en tanto se determina quiénes son, con quién vienen, etcétera, pero luego ya protestan, demandan, exigen un documento para poder andar por todo el país, y no se trata de eso. Hay enfrentamientos con la policía que los quiere detener para que no se salgan de los centros de vivencia, de convivencia de inmigrantes, y rompen los cercos y ya hay violencia. Pero además, esa parte preocupante que no detiene el río de gente que llega, ya tiene muy cansada a los mexicanos que viven en Tijuana, Mexicali, Ensenada, en Reynosa, en Matamoros, porque su ciudad, que alguna vez fue tranquila, hoy está llenos los parques, las plazas, la gente que llega se ha hacinado ahí, se contratan por la cuarta parte del sueldo de un mexicano que pudiera aspirar a un puesto de trabajo, pero además salud, servicios sanitarios, alimentación, ropa. Y esto se ha empezado a convertir en un problema como una papa caliente. Y para coronar todo esto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, les dijo: señores, si no me detienen ustedes la migración, voy a quitar la revisión rápida con rayos gamma de trailers, porque de enero a la fecha, ¿saben ustedes cuántos indocumentados han sido regresados? 287,000. O sea, es una cifra que nunca se había visto, pero que tampoco garantiza, mientras no haya medidas que detengan, y por ello el presidente va a hacer una gira en mayo por varios países de Centroamérica, a ver si lo escuchan, porque todo depende que no los dejen salir. Efectivamente, se ha agravado el problema de los ilegales o indocumentados. Esto viene de decenas de años atrás. Generalmente, los indocumentados o gente sin trabajo de México y de Centroamérica particularmente, tratan de llegar a lo que ellos consideran el paraíso terrenal, donde van a encontrar trabajo, donde van a encontrar comida, donde van a encontrar alojamientos y etcétera, etcétera. Ya nos hemos acostumbrado a las noticias de los ilegales que llegan a cada una de las ciudades, sobre todo que son limítrofes entre Estados Unidos y México. Pero ha crecido, como dice Raúl, ese problema, porque cada día llegan más y más y más gente que no tiene trabajo, que no tiene qué comer, que su familia se está muriendo prácticamente de hambre, como ellos mismos lo dicen, y se van acumulando y van aumentando. Y hay lugares como el que menciona Raúl, Mexicali, Ciudad Juárez, etcétera, donde los ilegales que no logran brincar la frontera en este momento, lo vuelven a intentar. Y si los rechazan por segunda vez, vuelven a la tercera vez.
Y así se pueden pasar los meses y a veces los años, Georgina, de compatriotas y de centroamericanos y de cubanos y de otras naciones que por todos los medios quieren llegar al paraíso que ellos consideran que es Estados Unidos. Mira, yo creo que los migrantes van en búsqueda de mejores condiciones de vida. Está reconocido por las Naciones Unidas, por el derecho, por los derechos humanos, el derecho a migrar. Si la gente estuviera contenta donde vive, como vive, pues se quedaría en su casa. Yo creo que es difícil criminalizarlos y que también la responsabilidad de los gobiernos de acogerlos y de darles pues por lo menos un alojamiento, las necesidades básicas, que es precisamente lo que no está sucediendo dentro de nuestro territorio. Tenemos que recordar que esto fue un chantaje, una amenaza del presidente Trump al gobierno mexicano diciendo que subiría los aranceles si nosotros no deteníamos la migración. Y es el mismo caso de este gobernador Gregory Abbott en Texas, que probablemente crea que él es el presidente de Estados Unidos, como para hablar al gobierno federal diciéndole que tenemos que frenar la migración y que él se ha tomado, tiene la facultad como gobernador Sí, claro, en el territorio de Texas de detener a los camiones de mercancías porque dice que vienen con armas y que vienen con personas. En todo caso, esas inspecciones en la frontera no le corresponderían al Departamento de Seguridad, sino a Migración, pero lo que ha causado además pérdidas millonarias por el comercio, pero también tenemos que recordar que Texas va a tener elecciones en noviembre y siempre este discurso racista en contra de los mexicanos, en contra de los indocumentados, pero en particular de los mexicanos, siempre les causa muchísimos seguidores y puntos más a la hora de las elecciones. Es un racismo cargado de crueldad extrema. Exacto, sí. En muchos de los casos, sobre todo cuando se acumulan, mejor decir, se reúnen tantos y tantos migrantes en determinados puntos fronterizos. Llega un momento, como lo hacías mención, Raúl, llega un momento en que es tanta la gente que se reúne en un lugar o en varios lugares de nuestra frontera, que tarde o temprano se convierten en un problema para los habitantes, para quienes han vivido durante decenios en esos lugares. Ya la vida se les complicó a los nativos, porque ahora tienen que soportar a todos los migrantes que no lograron pasar y que intentaron una y otra y otra y otra vez, y como no lo han logrado, siguen ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que toda esa gente agota sus recursos económicos, llega un momento en que carecen de dinero para su alimentación, para su alojamiento, pero sobre todo los que llegan con señoras y niños, que los hemos visto como las señoras casi van arrastrando a los pequeños para tratar de brincar las fronteras. Y esto ya se convirtió en los últimos meses, o más bien en los últimos meses, en un problema social bastante peligroso, sobre todo para los habitantes norteños, Raúl. Efectivamente, y además otra característica de ese problema es que los ucranianos que han huido de la guerra, tan solo a la frontera de Tijuana con California, San Diego, etcétera, reciben el trato de refugiados de guerra por humanidad. Pues los ilegales piensan que también ellos pueden serlo. Han entrado 100,000 ucranianos a la Unión Americana, con todas las de la ley y con un sistema rápido de registro, de saber su origen, etcétera, y darles el asilo político. Pero aunado a esto, no se nos olvide que la migración para los delincuentes tiene negocio. Ellos son los que organizan las columnas, les cobran por traerlos, los abandonan a la mitad del camino,
Los traen en trailers como si fueran sardinas en condiciones infrahumanas. Hay accidentes de camiones cargados de indocumentados, como el de Chiapas, que murieron 103 indocumentados, quedaron heridos otros tantos. Otro ayer en la carretera a Chihuahua, de Durango a Chihuahua. Y es un problema que, como para hacerlo un poco más gráfico, como una olla que tiene fuego y la tiene hirviendo. Va hirviendo, hirviendo. Eso se derrama en algún momento. Efectivamente, este problema se ha agravado, bueno, por el número creciente de los ilegales que llegan de todas partes del mundo, porque también llegan japoneses y también llegan chinos y también llegan australianos, en fin, a los puntos de la frontera de México con Estados Unidos. Y yo no sé cuántas veces intenta un ilegal brincar la frontera, pero si en 10 veces no lo pudo hacer, va a llegar la 11ª o la 12ª vez en que lo va a intentar de nueva cuenta. Y esos seres humanos se van quedando, porque ya no tienen a dónde irse. Hemos escuchado, sobre todo los que vienen de Centroamérica, que dicen, nosotros ya llegamos a México y no nos vamos a ir de México si no llegamos a Estados Unidos, o nos quedamos en México, definitivamente. Pero a mi país, sobre todo lo dicen los hondureños y los salvadoreños, a mi país dicen, ya no regresamos, porque en nuestro país no hay trabajo, no hay alimentos, no hay nada que hacer y ya no vamos a regresar por nada del mundo. Esto sucede. Claro, porque además se hizo este programa Quédate en México, cuando Estados Unidos rechaza la entrada, el proceso de la solicitud de asilo. Antes se llevaba a cabo en el territorio de Estados Unidos, pero ahora tienen que esperar por sus documentos dentro del territorio mexicano, y eso se llama el programa Quédate en México, el que nos forzó el señor Trump. Pero además, otro dato importante es que precisamente lo que estás diciendo, como no logran irse a Estados Unidos, entonces piden asilo al gobierno mexicano, y hoy El Economista publicó que México es el tercer país en el mundo con más solicitudes de asilo. Este es este es uno de los problemas que parece que ya no tiene solución. Ojalá y que algún día las nuevas generaciones logren cómo salir de esto. Pero debo un comentario final, Raúl. Fíjate que yo quería abordar muy rápidamente, si están de acuerdo, en otro tema también muy delicado. Se ha disuelto ya un equipo de la DEA, por sus siglas en inglés, el Buró Antinarcóticos de Estados Unidos, que operó en México por décadas. Se habla de corrupción, se habla de que estaban infiltrados, y al salir la DEA de territorio mexicano, ¿quién creen que se frota las manos de gusto? Los cárteles. Porque además Estados Unidos está muy preocupado porque tiene una invasión de fentanilo. Ya la marihuana y la cocaína parecen ser aleatorios. Acaba de agarrarse una lancha con 1.300 kilos de cocaína. Pero a Estados Unidos le ha costado 120,000 muertos la sobredosis de enero a la fecha. Ya nomás nos faltaba eso, que se reunieran los cárteles con los ilegales, y esto ya sucede, pero será en el próximo programa seguramente cuando les sigamos hablando de este gravísimo problema que tanto afecta a la República Mexicana. Muchas gracias, Georgina, muchas gracias, Raúl. Buenas noches a ustedes, que la pasen bien.